Buenos días para ustedes. Espero que se encuentren bien dentro de las posibilidades que nos da el contexto de la pandemia. Mi nombre es María Julia Roca. Esta es la última clase expositiva del año en Planificación Territorial 1 y estará referida a la unidad temática número 3 del programa. Quiero aprovechar para agradecer el esfuerzo que están haciendo para cursar en esta modalidad telepresencial y bueno, y hacerlo extensivo también a los docentes, ¿no? Ya falta poco para terminar las clases, pero bueno, tenemos que hacer todos un esfuerzo más. En realidad los procesos y los resultados de las actividades son muy buenos hasta ahora, y creo que, bueno, tanto los docentes como los estudiantes, este año en particular nos vamos a llevar una experiencia en enseñanza virtual que será buena para reflexionar y capitalizar en próximos años. En la clase anterior presenté cómo se desarrolla la etapa del diagnóstico en la formulación de un plan de ordenamiento urbano. En esta oportunidad voy a avanzar en la etapa propositiva, ¿no? Y sobre aspectos centrales a tener en cuenta en la construcción del plan, ¿no? Y otros instrumentos de intervención tales como programas, distintos tipos de proyectos y de normativas urbanísticas. Inicialmente sintetizaré las distintas modalidades e instrumentos de intervención, veremos algunos ejemplos. Bueno, la idea es un poco recuperar algunos conceptos de teorías territoriales en relación a la intervención fragmentada y la planificada, y también de las primeras unidades temáticas de esta cursada, donde específicamente desarrollaron contenidos referidos a la planificación urbana normativa. Bueno, voy a cerrar acá. Para empezar por acá. Bueno, en principio, respecto a la forma de intervenir en la ciudad, podemos diferenciar la intervención fragmentada, aislada o descontextualizada, que pueda implicar una ruptura también en relación al conjunto de los procesos sociourbanos. Básicamente, en la intervención fragmentada, el instrumento es el proyecto como intervención unitaria vinculada a la acción, ¿no? En distintas versiones: el proyecto urbano sobre un sector de la ciudad, el proyecto sectorial referido a algún propósito particular, por ejemplo, los proyectos de cobertura de red de infraestructuras, o una red de cloacas, o otro tipo de proyecto es el proyecto nodal, como lo define Koolhaas, aquellos proyectos arquitectónicos urbanos con alcance global. En la parte inferior, bueno, la intervención planificada en dos modalidades distintas: la planificación estratégica no normativa, cuyo instrumento es el plan estratégico, que da marco a un conjunto de proyectos estratégicos. Después vamos a ver de qué se trata. Y por otro lado, la planificación normativa, tal como la caracteriza Pujadas, planificación territorial, marco de la planificación urbana y la sectorial, y bueno, y marco también de la planificación física. Los instrumentos de la planificación normativa son los planes de ordenamiento territorial, los programas y los proyectos urbano, sectorial, y el plan especial, pero en este caso articulados en el marco de lineamientos o de un plan. Nos interesa prestar atención en estas dos modalidades de planificación, la estratégica y la territorial, ¿no? Y en los distintos tipos y características de los instrumentos de planificación. Si bien nos referimos a planes, programas y proyectos, cada uno de ellos puede variar por la escala que abarca, por el alcance de su repercusión, o por su mayor proximidad a la acción, ¿no? Entre otras condiciones. Algunos ejemplos de instrumentos implementados en el contexto internacional y en el latinoamericano, ¿no? Acá, en la imagen, dos casos en que las intervenciones se inscriben en la planificación estratégica, en base a objetivos de desarrollo social y económico para la ciudad en su conjunto, o de desarrollo social y económico para un sector en particular de la ciudad, ¿no? En el que se definen un conjunto de acciones y una estrategia de inversión, en el marco de un proceso participativo. Los ejemplos: en el caso de Barcelona, la imagen representa el proyecto 22, en el marco del eje estratégico de Barcelona, Ciudad del Conocimiento. La intervención es sobre un antiguo sector industrial de Poblenou,
Las acciones propuestas apuntan, bueno, a conformar una plataforma científica, tecnológica y cultural, ¿no? Generando un ámbito de innovación económica, desde lo que significa los nuevas tareas laborales, las nuevas industrias o los nuevos centros del conocimiento, ¿no? Bueno, también contiene, bueno, lineamientos o ideas para la integración social de los residentes, generar mejoras de la calidad de vida, en las áreas residenciales, pero también en las áreas de trabajo, ¿no? En este marco aparecen, bueno, ahí se ven en la foto, intervenciones emblemáticas como el edificio de La Bala, estructurados sobre la diagonal del mar, ¿no? A la derecha, el caso impulsado desde la Corporación del Sur, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? La corporación como un organismo de gestión creado de exprofeso para intervenir en el sector sur de la ciudad. Ahí, bueno, un plano donde se ubican el conjunto de acciones. Fíjense, en la planificación estratégica identifican acciones de distinto tipo y de distinta naturaleza, con el propósito de dinamizar económicamente y socialmente los distintos sectores de esa parte de la ciudad, ¿no? Obras y actividades en los distintos barrios, acciones sobre el espacio público, parques, edificios emblemáticos como la intervención en la usina del arte, la estación terminal de Constitución, el proyecto de la Villa Olímpica, o intervenciones en los barrios populares, ¿no? En ambos casos se trata de identificar acciones directas sobre el espacio público y privado, o acciones de incentivo al desarrollo económico y social. En realidad no son normativas. Las normativas de regulación sobre las parcelas privadas en realidad pasan por otro lado, por otro instrumento. Estos ejemplos son de planes urbanos y territoriales, ¿no? En el caso de Curitiba, donde se regula desde una visión integral, con un modelo territorial, las intervenciones públicas y privadas, ¿no? A partir de lineamientos de ordenamiento que articulan políticas sociales, económicas y ambientales, ¿no? En teoría estuvimos viendo justamente algunos aspectos de este plan, en teorías territoriales, ¿no? El caso local es el plan urbano de Rosario, de la ciudad, ¿no? Es un municipio con una larga tradición en planeamiento, ¿no? Que además de las normativas de uso del suelo, introduce intervenciones estratégicas y mecanismos de gestión público-privada para hacer más efectiva la transformación, ¿no? En ambos casos, la planificación normativa se articula con la planificación estratégica a escala metropolitana. Y ahí en poco se queda reflejado en las imágenes de los planos. Estos ejemplos corresponden a intervenciones a partir de estrategias. Instrumento de ordenamiento definido a partir de los objetivos y líneas de actuación propuestas a una parte del territorio, ¿no? A una parte. La implementación de este tipo de instrumentos se inicia a partir de la intervención pública, y se espera, bueno, la continuidad con otras acciones desde el accionar privado. En general, son intervenciones sobre espacio público y en equipamientos estructurantes. En ambos ejemplos, las estrategias corresponden a intervenciones sobre espacios originalmente destinados a infraestructuras y trazas ferroviarias, subutilizadas o reestructuradas, que se ponen, estos espacios que se ponen en valor y se aprovechan para la ampliación de la oferta de espacio público, ¿no? A la izquierda está la propuesta de la estrategia del Pasillo Verde de Madrid. Ahí se interviene con una obra de soterramiento de la traza ferroviaria, y el nivel 0 queda liberado, ¿no? del servicio ferroviario y se recupera como áreas y paseos recreativos para el uso público. Esta estrategia permite mejorar la relación de espacios abiertos y ocupados en un área central muy consolidada, ¿no? Incorporando, como no podría ser de otra manera, 163 hectáreas al uso público. A la derecha, la estrategia de recuperación urbana del Anillo de Santiago en Chile. Acá se anulan y algunas quedan más,
con escaso desarrollo o utilización, gran parte de las infraestructuras ferroviarias alrededor del área central de Santiago, ¿no? Y los espacios vacantes se empiezan a recuperar, digo, a refuncionalizar para la creación de equipamientos de integración urbana con la periferia. Y se recuperan también con un sistema anular continuo de parques, bicisendas y transporte público que beneficia justamente la conectividad dentro de la región, ¿no? Bueno, después de este repaso sobre algunos tipos de instrumentos de planificación que se desarrollaron en la unidad temática 2, voy a centrarme en el plan de ordenamiento urbano, sus instrumentos, particularmente en lo que respecta a los procesos de formulación de los instrumentos. O sea, voy a hablar también de cuál es el marco legal en que se inscribe un plan de ordenamiento urbano, cuáles son los organismos involucrados en su construcción, o en su diseño, en la aprobación o en la implementación, sobre qué temas interviene desde lo normativo y cuáles son los componentes que caracterizan justamente este tipo de instrumentos. Voy a seguir con el ejemplo del plan de ordenamiento urbano de San Antonio de Areco, para analizar cómo se pasa de la etapa de diagnóstico a la propositiva y cuáles son los distintos instrumentos que integran el plan en un proceso continuo de formulación, implementación, evaluación y ajuste. Bueno, en esta imagen están representadas distintos instrumentos contemplados por el Decreto Ley de Ordenamiento Urbano que rige para los municipios bonaerenses. Están entendidos como distintas fases dentro de un proceso de planificación que cada municipio debería implementar. Primero, la delimitación de áreas, donde quedan definidas cuáles son las áreas urbanas, complementarias y las rurales. Es el instrumento más básico, que no promueve nada nuevo, solo mantiene la condición existente, con el propósito de contener las transformaciones hasta tanto se pueda formular el plan. Un segundo instrumento regulatorio es la zonificación, ¿no? En base a la delimitación de áreas, se realiza y se avanza en el proceso de planificación con un mínimo ordenamiento de las áreas urbanas, definiendo, bueno, polígonos denominados zonas, ¿no? En las cuales se establecen normas de usos del suelo, la ocupación, subdivisión para cumplimiento en las parcelas privadas, ¿no? Con la previsión también de infraestructuras acordes al carácter de cada zona, ¿no? Estas dos figuras normativas, o sea, la delimitación de áreas y la zonificación, son básicas por lo elemental y las limitaciones que tienen para conducir adecuadamente los procesos de crecimiento urbano desde una visión exclusivamente reglamentarista, ¿no? Regulatoria. Sin embargo, bueno, a pesar de haber transcurrido más de 40 años con esta legislación, la mayoría de los municipios de la provincia de Buenos Aires regula su territorio con estos instrumentos precarios, ¿no? Con escasa capacidad para mejorar las condiciones de vida en las ciudades y, bueno, y un creciente grado de informalidad urbana, ya que en realidad los procesos sociales y urbanísticos no tienen cabida, muchos de ellos, dentro del formato de esta regulación. Los otros instrumentos que están acá expresados en la ley son los planes, ¿no? El 3, el 4 y el 5 aparecen ahí con numerados, ¿no? Tienen mayor desarrollo en el sentido que, además de regular los usos del suelo, en base a un modelo urbano deseado, incorporan una serie de instrumentos que, a través de programas y proyectos, muestran los caminos pensados como para alcanzar la transformación. El plan de ordenamiento urbano organiza físicamente el crecimiento urbano a partir de definir una propuesta del modelo urbano y además de las normas define
estrategias, mecanismos y la programación de acciones para encauzar hacia ese modelo deseado. El plan particularizado tiene componentes similares al plan de ordenamiento, pero avanza con un mayor detalle en las intervenciones a promover y sobre sectores o áreas que son de especial interés, ¿no? Mientras que, bueno, finalmente el plan director es el instrumento de planificación que define los lineamientos para conducir la ampliación y la creación de nuevas áreas urbanas, ¿no? Para conducir el crecimiento urbano. Los tres planes tienen propósitos y escalas distintas, pero deben estar coherentemente vinculados entre sí. En mayor detalle, bueno, pueden leer las características de estos instrumentos en el propio texto de la ley, que como dije, bueno, es la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial que rige el territorio de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y es el marco legal del cual se desprenden las normas urbanísticas, ¿no? Cuando ustedes ven, por ejemplo, el FOS, el FOT, la densidad, entre otros indicadores, bueno, son normas urbanísticas, indicadores urbanísticos que rigen cuando los arquitectos solicitamos la aprobación de algún plano municipal para realizar una obra, ¿no? Tienen que cumplir con esos requerimientos normativos. Bueno, la ley también define quiénes son los organismos responsables en impulsar el proceso de planificación urbana y territorial, ¿no? El municipio tiene la responsabilidad primaria de elaborar y sancionar las normas de acuerdo con los criterios de esta ley, ¿no? El Poder Ejecutivo, en general a través del área de planeamiento, formula un anteproyecto, en algunos casos mediante procesos participativos, luego se eleva al Consejo Deliberante, donde se debate y se aprueba o no, o sale con algunas modificaciones, y se sanciona como ordenanza municipal, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, también participa desde la provincia el área de ordenamiento urbano y territorial, que controla el cumplimiento de la ley en esa ordenanza y la convalida como uno de los instrumentos del proceso de planificación para ese municipio, ¿no? ¿Por qué les comento esto? Porque en realidad como arquitectos quizás tengan la posibilidad de trabajar en alguna de estas áreas del gobierno provincial o de algún municipio, y bueno, y se encuentren frente a la necesidad de participar o conducir justamente la formulación de alguno de estos instrumentos de ordenamiento urbano. Y es importante ver, bueno, cuáles son los mecanismos justamente para su aprobación, ¿no? Bueno, algunas precisiones respecto al plan de ordenamiento urbano. Por un lado es un instrumento que da coherencia a las políticas de gobierno con impacto en el territorio. ¿Se acuerdan que decíamos que la planificación articula el conjunto de políticas sociales, económicas, ambientales, culturales que tienen un impacto en el territorio, ¿no? Entonces el plan trata de justamente dar coherencia a esa articulación, ¿no? Ordenando las actividades para generar adecuadas condiciones para el desarrollo social, económico y ambiental, ¿no? Entre los beneficios del plan podemos mencionar, bueno, el tratamiento integral de los problemas del territorio, contar con un marco de referencia, o sea, un modelo territorial hacia dónde encaminar las transformaciones, pensando también en el corto, mediano y largo plazo, y también en las repercusiones que esas transformaciones promovidas, bueno, pueden generar en distintas escalas, ¿no? Si el plan, bueno, se concibe como un proceso dinámico, bueno, tiene la posibilidad de ir adecuándose a los cambios, ¿no? Por otro lado, al identificar estrategias, acciones y mecanismos para la transformación, se convierte en operativo, ¿no? No es nada más que una norma, sino que tiene los mecanismos como para aproximarse lo más posible, o máximo posible hacia la actuación, ¿no? En el plan, a diferencia de una zonificación, esos los instrumentos más básicos que les nombré anteriormente,
se establecen prioridades que pueden ser consensuadas en procesos participativos, ¿no? Tanto para la regulación de la actividad del sector privado como para la del Estado, incluyendo también la orientación de las inversiones públicas y privadas, ¿no? En función de objetivos del interés general y del modelo de desarrollo convenido por esa sociedad. Ahora, un plan puede brindar todos estos beneficios si se transforma en un instrumento jurídico, ¿no? O sea, si realmente se constituye una ordenanza y que permanece en el tiempo hasta tanto, bueno, se elabore otra ordenanza. Y esto es difícil, ¿no? Que pase a ser ordenanza o que quede acordado como un instrumento jurídico, ¿no? Pero porque si no se llega a consensos generales, en general cada gobierno quiere conservar su independencia para decidir qué es lo prioritario, ¿no? Pensar en el corto plazo, y por lo tanto no son muchos los municipios que entienden como una herramienta necesaria, bueno, que trascienda a un gobierno el plan, y por eso, bueno, en general se quedan con los códigos, ¿no? Los códigos, la zonificación, la regulación de los usos del suelo, algunos mecanismos, pero bueno, no el plan que tiene todos los elementos o todas las definiciones. Bueno, acá algunos aspectos que aborda el plan de ordenamiento. En principio, la construcción de un modelo territorial, esto ya lo vimos, que expresa espacialmente la nueva configuración que propone el plan. Las principales orientaciones estarán dadas sobre los usos del suelo, qué parte del territorio debe ser urbana, cuál complementaria, cuál rural, cuál no urbana, agregaría. También debe tener orientaciones respecto a los sistemas generales, las infraestructuras necesarias en correspondencia a los usos del suelo, ¿no? Cuáles son las redes de energía, las redes de servicios de agua o de comunicaciones, o que necesitan las áreas urbanas, o en las áreas rurales, o en las áreas complementarias, o al interior de cada una de las zonas, ¿no? Y en función de esas orientaciones, el plan debe contar con programas y proyectos que posibiliten, bueno, organizar la implementación, ¿no? Acercarse más a justamente hacer efectiva esa transformación. Bueno, los alcances del plan varían según el área, ¿no? Según el área, sea urbana, urbanizable o no urbanizable, ¿no? Por ejemplo, se podrá reordenar los suelos urbanos por zonas, regular sobre el espacio privado, programar la provisión adecuada de infraestructuras y servicios. Bueno, se podrán ordenar con mayor posibilidades de definición, porque no son áreas que están tan consolidadas, bueno, las áreas que son de suelo urbanizable, ¿no? Previendo, bueno, cuáles van a ser las áreas de reserva urbana, con qué características pueden ser, qué usos pueden llegar a desarrollarse en cada una de ellas. Y bueno, y para las áreas no de suelo no urbanizable, bueno, las acciones de ordenamiento van a ser justamente aquellas referidas a, bueno, a aquellos ámbitos que se diferencien, bueno, las áreas de suelo rural productivo, de aquellas que van a ser destinadas a la protección de reservas naturales, ¿no? Que se pretenden justamente proteger de las actividades humanas, ¿no? O de la urbanización en su conjunto. Finalmente, para completar los aspectos a tener en cuenta en la formulación de un plan, en la imagen están representados los distintos componentes, ¿no? En principio, y retomando la secuencia de etapas del proceso de planificación, el diagnóstico, donde se identifica el modelo urbano actual, con los lineamientos. La segunda etapa, la propuesta, donde se construye el modelo urbano deseado, que expresan los cambios a promover y se identifican los instrumentos para implementarlos, los programas que organizan la gestión y los proyectos que definen unidades de acción. La tercera etapa, denominada de implementación, corresponde a la puesta en marcha del o los programas asignados a las distintas áreas de gestión,
para la ejecución de los proyectos de diferente naturaleza, ¿no? Y habrá proyectos de intervención directa, que pueden ser obras, por ejemplo, la construcción de una escuela, de una red de cloacas, un conjunto de viviendas. Otros serán de regulación, otros podrán ser estudios para profundizar aspectos que no se conocieron en el diagnóstico, ¿no? Para alcanzar, bueno, mayor capacidad de cambio, además de prever el modelo territorial, es necesario pensar en un modelo de gestión que permita promover el accionar privado en la dirección de las orientaciones del sector público, expresadas en el proceso de planificación, ¿no? De este modo, con instrumentos de gestión como incentivos económicos para la realización de mejoras, o promoción y desarrollo para impulsar estrategias sobre determinados barrios, o a través de mecanismos de participación para el control del plan, los instrumentos de planificación se hacen más operativos. Y con ello, la planificación normativa se acerca más a una efectiva acción. Esto es muy importante, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el modelo de gestión y los instrumentos de gestión. Bueno, acá voy a retomar el caso de plan de Areco para identificar las instancias propositivas que se dan en diferentes etapas del proceso de formulación del plan, ¿no? No hay solamente una propuesta, ¿no? Sino que la propuesta, las proposiciones se dan en muchos momentos de ese proceso de planificación. Bueno, en esta imagen queda expresado el proceso metodológico de la formulación del plan de Areco, con las instancias técnicas en la secuencia superior y las participativas en la inferior. Esto lo vimos en la clase donde avancé sobre el tema del diagnóstico. El proceso participativo también continúa durante las fases propositivas y decisorias de la elaboración del plan, ¿no? Acá está delimitado en trazo cortado, en rojo, la secuencia correspondiente a la formulación del plan, ¿no? Y la etapa 3 es el desarrollo de un proyecto muy importante para los municipios, que es el código de ordenamiento. El diagnóstico, bueno, como lo hemos dicho, se realiza en la primera etapa, de la cual se desprenden los lineamientos que dan marco a la segunda etapa de la formulación del plan, donde se dan las definiciones generales de la propuesta. En este esquema se puede ver la construcción de los lineamientos como una fase preparatoria a la propuesta, ¿no? En la cual se trabajan y ajustan los objetivos, se estudian escenarios alternativos y surgen las primeras ideas generales del plan, ¿no? Los lineamientos, en realidad, son la articulación entre el diagnóstico y la propuesta, ¿no? Y en algunos casos, cuando el plan no se alcanza a desarrollar o a aprobar, los lineamientos de ordenamiento pueden ser el marco orientador de las distintas actuaciones del municipio en su territorio. Las instancias propositivas, como les dije anteriormente, están presentes en todo el proceso de la formulación del plan. El proceso se inicia con los objetivos, luego del diagnóstico se proponen lineamientos, en base a ellos se construye la propuesta de ordenamiento y las distintas estrategias, y se elaboran el conjunto articulado de instrumentos del plan en programas que incluyen planes sectoriales, especiales y proyectos con instrumentos de gestión. El trabajo se inicia, como dije anteriormente, con la definición de objetivos. En términos generales, surgen del planteamiento realizado por el municipio en relación con la lectura que el municipio, ese gobierno municipal, hace y valora respecto a los problemas urbanos, ¿no? También se puede precisar, bueno, a partir de un prediagnóstico. Pero bueno, los objetivos expresan los propósitos que motivan la intervención planificada. Y también orientan el diagnóstico para que se identifiquen cuáles son los problemas que están afectando esa primera idea general, que puede ser integrar áreas, contener el crecimiento, mejorar la calidad urbana,
optimizar la utilización de recursos. Los objetivos tienen una relación muy importante con el reconocimiento de la estructura, y particularmente con los conflictos, potencialidades y tendencias, ¿no? A partir de ese conocimiento y valoración, los objetivos se ajustan, ¿no? Luego de la etapa del diagnóstico, se ajustan. En base al ajuste de objetivos se definen los lineamientos de ordenamiento, que son los principios guías o las ideas generales para lograr los objetivos. Estas ideas generales se pueden pensar en base a la repercusión sobre distintas dimensiones, o sea, ideas en relación a lo social, o a lo económico, a lo ambiental, o a la gestión, o también se pueden expresar teniendo en cuenta las particularidades del conjunto de los componentes de la configuración urbana, o sea, lineamientos sobre el sistema de movimientos, lineamientos para la expansión, lineamientos para la infraestructura o el tratamiento de las áreas especiales. Acá, en mayor detalle, se ven espacializados algunos de los lineamientos de ordenamiento del plan de Areco, ¿no? Esas ideas puestas en el espacio, puestas en el territorio, ¿no? En la primera imagen, en la parte superior, bueno, la reestructuración del sistema de movimientos, la idea de resolver la vinculación de las rutas en forma adecuada con la urbanización, ¿no? Entonces ahí aparecen, bueno, la idea de la construcción de calles colectoras, rotondas, y la idea de conformar circuitos que mejoren la conectividad interna de la ciudad. Al lado, bueno, el principio de conformación de un área con usos productivos, ¿no? Que están ahí perfectamente delimitadas sobre un sector, donde en realidad en el diagnóstico se pudo identificar que tiene condiciones y aptitudes por la localización, como para que esas actividades productivas se desarrollen adecuadamente y no molesten o perturben al resto de la ciudad, ¿no? En el tercer casillero, en la tercera imagen, bueno, la idea de preservar y proteger dos ámbitos muy significativos para la cultura local y el desarrollo turístico, como son los territorios aledaños al río Areco y el centro histórico con su patrimonio urbanístico, ¿no? Y la última, bueno, la idea de consolidar el centro principal, pero también de crear nuevas centralidades en los sectores que fueron detectados como que están, en cierta forma, fragmentados o alejados del conjunto o de la planta urbana principal. En estos otros, bueno, la previsión de espacios para nuevas áreas residenciales especiales, y la identificación de acciones de contención para el crecimiento en el otro lado de la ruta. En la segunda imagen, la idea de un área de ordenamiento especial para el tratamiento integral del curso del río, los espacios abiertos y los usos recreativos. La tercera idea, el tratamiento del Zanjón como un proyecto integral en toda su extensión. La conformación de un sistema de espacios abiertos y verdes. Como ven, bueno, son ideas generales, pero que tienen una definición en el territorio, y también tienen definición en cuanto al manejo de determinados componentes, ideas que podrán tener mayores precisiones cuando se diseñen los proyectos. Bueno, con base a la integración y ajuste de los distintos lineamientos que les mostré anteriormente, bueno, se construye el modelo urbano, ¿no? Que presenta la imagen objetivo, hacia dónde promover las intervenciones, ¿no? No es un proyecto congelado, como podría ser el de la planificación de una ciudad nueva, no, de ninguna manera. Es una propuesta, es una imagen objetiva hacia dónde se podría llegar a conducir las transformaciones, pero que va a estar en revisión permanente, e inclusive que se pueden pensar en distintas alternativas que se tengan en cuenta, por ejemplo, a partir de
de cambios en el contexto, ¿no? Siempre que mantengan la coherencia con los lineamientos. Bueno, esta es un poco la representación del modelo urbano propuesto para Areco, donde, bueno, quedaban delimitadas precisamente, bueno, las áreas urbanas y sus sectores caracterizados por los usos dominantes, residenciales, centrales, productivas y los espacios abiertos protegidos. En este caso la delimitación precisa era importante porque en realidad se estaba preparando justamente este modelo también para desarrollar después el proyecto del código urbano, ¿no? Pero bueno, es muy importante tener en cuenta que esta propuesta, y vuelvo a repetir, ¿no?, es una construcción imaginaria, de un escenario posible que define un camino y que no necesariamente se va a materializar exactamente de este modo, porque requerirá revisarse en forma permanente y continua. Bueno, en base a este modelo se piensan distintas estrategias para ir encauzando, bueno, las intervenciones de distinto tipo según objetivos más específicos, ¿no? Pueden ser de renovación, cuando se busca promover la sustitución de elementos componentes, o como edificaciones, usos, que pueden estar deficitarios o usos que son perturbadores de otras actividades, o edificaciones que están obsoletas, ¿no? Y reemplazarlos por otros, de estrategias de reestructuración cuando, como el nombre lo indica, se busca dar una nueva estructura, por ejemplo, modificar un trazado, o la jerarquía de vías, o crear nuevas centralidades, ¿no? Bueno, para esto, al detalle de cada una de las estrategias, bueno, recuperen justamente las clases de la unidad temática 2 con los distintos tipos de estrategias, ¿no? En general, las estrategias se refieren a distintas áreas, barrios o unidades estructurantes, ¿no? Y pueden dar lugar a planes especiales o a proyectos de actuación de iniciativa pública o mixta, o más cercanos a la intervención directa. Bueno, el plan, como ya dije, articula un conjunto de instrumentos, planes especiales, sectoriales, programas, proyectos de distinto tipo, que ya los estuve mencionando anteriormente, y que varían según el caso, bueno, que constituyen los medios para implementar la propuesta, ¿no? Acá en las imágenes de abajo, algunos de las representaciones o planos o imágenes representativas de proyectos realizados en el marco del plan, en el caso de Areco, ¿no? Y en función de un modelo urbano, ¿no? Por ejemplo, la zonificación que está representando ahí el proyecto del Código de Planeamiento Urbano, o un proyecto de desarrollo turístico recreativo, la puesta en valor, proyectos de puesta en valor del espacio público y del patrimonio cultural y natural, bueno, son algunos de los proyectos, ¿no? Con mayores definiciones. En definitiva, bueno, como dije inicialmente, con esta secuencia muy rápida de los aspectos propositivos del proceso de formulación del plan, quiero poner énfasis en que desde el inicio, con los primeros objetivos, las proposiciones se van articulando y van tomando un mayor grado de definición. Y los instrumentos de planificación viabilizan las actuaciones en la medida que se articulen con un modelo de gestión. Bueno, acá pasamos a otro momento de la clase. Bueno, como les presenté inicialmente, bueno, los programas y los proyectos, del mismo modo que el plan, son instrumentos de planificación, ¿no? Pueden ser intervenciones fragmentadas o formar parte de una intervención planificada, como es el caso de Areco, dentro de un plan de ordenamiento urbano. Bueno, ¿en qué consiste un programa? Bueno, el programa contiene un conjunto de proyectos relacionados a partir de un objetivo común. Por ejemplo, protección y puesta en valor del patrimonio,
puede ser también relacionados a partir del área de gestión a cargo, o sea, dentro del área de obras públicas, o de la dirección de turismo, o de industria, o puede estar dado por ese conjunto de proyectos relacionados, puede estar dado por una condición de temporalidad en la realización, para una cuestión concreta que se quiera resolver en un plazo corto, o por un espacio geográfico que alcanzan, por ejemplo, un área, programa del río Areco. Tienen como finalidad los programas facilitar la implementación del plan, a partir de organizar y distribuir las acciones dentro de la estructura decisional del municipio, o sea, en cada una de las áreas. ¿Quién se va a encargar de esto? ¿Quién se va a encargar de esto otro? ¿Quién se va a encargar de aquello otro? ¿No? Pueden igualmente estar articulados entre sí, pero hay responsables primarios dentro de esa estructura de gestión, ¿no? Ya a partir de los lineamientos, entendidos como orientaciones en lo social, económico, ambiental y territorial, pueden surgir distintos programas y ordenarse de esta manera como aparecen en la imagen. Por ejemplo, los dos primeros programas están vinculados a la gestión, creación de nuevos organismos, consejo asesor, mesa intersectorial regional, optimización de la gestión, perdón. En este programa, como su nombre lo indica, el objetivo es mejorar la gestión, ¿no? Y entre otros proyectos estaba pensado el diseño del sistema de información geográfica para hacer, bueno, el seguimiento de las transformaciones urbanas y también el diseño de formatos de difusión de las normativas vigentes y de las condiciones del catastro, por ejemplo, para tener justamente una gestión más cercana a los ciudadanos, ¿no? Bueno, otros programas que aparecen ahí están vinculados a la dimensión económica y social, por ejemplo, con el objetivo de promover las actividades económicas productivas del sector primario y secundario, y bueno, y del turismo también. Aparecen también programas de capacitación de recursos, de recursos humanos, y bueno, y así se pensaron también programas vinculados a las problemáticas ambientales y urbanas, ¿no? En el caso de los programas asociados al objetivo 1, que tiene que ver con la creación de mecanismos institucionales para el mejoramiento de la gestión urbana en general, y del plan en particular, bueno, aquí en la diapositiva se pueden ver los programas que mencioné ya en la anterior, ¿no? Que desarrollé un poco en la anterior, ¿no? Con respecto al objetivo 2, que es el de promover el desarrollo socioeconómico del partido, la idea del plan, que trasciende la mera regulación de los usos del suelo para crear condiciones que favorezcan el desarrollo y promuevan el cambio, ¿no? Observen los proyectos, bueno, el plan de desarrollo económico y social del partido, promoción de las pymes, asesoramiento técnico y empresarial a los productores locales, y podemos seguir. ¿Por qué es importante pensar en términos integrales? Porque en realidad de nada sirve una propuesta territorial que contempla, por ejemplo, un área industrial nueva o un parque industrial, si paralelamente no se estimula con políticas activas del municipio el accionar de los actores económicos, ¿no? O no se fomenta la capacitación de recursos humanos para las nuevas oportunidades de empleo que generarían justamente esos nuevos emprendimientos que se pretenden incorporar. Aquí, bueno, se agrupan programas y proyectos vinculados al objetivo 3, que tenía que ver con el mejoramiento ambiental, ¿no? Con un programa importante que es el de saneamiento básico, y otro, el de protección ambiental, con sus respectivos proyectos que, bueno, que ustedes los pueden leer. La misma reflexión que para el caso anterior, ¿no? De nada sirve que se proponga la recuperación y puesta en valor de los espacios frente al río Areco para crear una adecuada oferta recreativa, si no se hace un estudio hídrico integral, proyecto 22, que defina las áreas de riesgo de inundación a tener en cuenta cuando se hagan justamente la propuesta para ese sector, ¿no?
finalmente, bueno, el objetivo 4, mejorar el desarrollo urbano y territorial mediante propuestas estratégicas de ordenamiento, o sea, aquellas que generen mayores ventajas como para promover la transformación y el cambio, y que contemplen, bueno, intervenciones físicas y normativas, ¿no? El programa 8 agrupa proyectos para el ordenamiento, ¿no? El primero es el código, y el programa 9, bueno, la reestructuración del sistema circulatorio, por ejemplo. Pueden ver los distintos estudios, propuestas de intervención directa e indirecta que aparecen en el listado, ¿no? Fíjense que justamente estos 3 tipos de proyectos son los que aparecen enunciados como necesarios, ¿no? Esto, bueno, es un extracto de un listado más amplio que está propuesto desde el plan, ¿no? La gestión municipal, con esta cartera de proyectos, va priorizando e implementándolos en el tiempo, de acuerdo, bueno, a las necesidades, a la oportunidad, por ejemplo, de una financiación externa, ya sea de provincia, de nación o de organismos internacionales, ¿no? Y en relación a, bueno, a una situación más crítica sobre determinados problemas y que es necesario afrontarlos en el corto plazo. Pero la idea es, bueno, tener al menos identificados cuáles son los proyectos y organizados por áreas de gestión, cuáles son los proyectos prioritarios sobre los cuales hay que canalizar los recursos para justamente tener una mejor previsión en cuanto a las transformaciones territoriales y urbanas a futuro, ¿no? Bueno, acá, en otra parte, ya me entraría sobre algunas consideraciones en relación al proyecto, como instrumento de intervención en el marco de un plan. Bueno, el proyecto corresponde a una unidad de acción que para su realización requiere manejar recursos, ¿no? El proyecto, porque se tiene como que es un proyecto, tiene que ver con una unidad mínima, a partir de la cual, bueno, después ya se tiene que ejecutar, ¿no? Desde su formulación, el proyecto se propone, analiza, evalúa, determina la movilización de recursos para obtener determinados objetivos, ¿no? Y contiene todos los elementos necesarios para tomar las decisiones respecto de él. En realidad esto es una cuestión importante, ¿no? El proyecto no es solamente una idea de qué hacer, sino tiene que tener todos los elementos para cómo poder hacerlo, o poder materializar, si es una obra o desarrollar una actividad o una acción, pero también tiene que tener todos los fundamentos y las evaluaciones necesarias como para prever, bueno, si hay variantes o puede haber algunas otras alternativas, o prever cuáles son de las alternativas o variantes que son más adecuadas como para incorporar o activar en ese momento en que se decide justamente impulsar la materialización de ese proyecto. Bueno, podemos diferenciar, bueno, proyectos de acuerdo al tipo, según su naturaleza, que puede ser proyectos de tipo social o económico, también de acuerdo al producto que genera, o si es una obra, si es, bueno, una norma, o de acuerdo al componente de la configuración que involucra, ¿no? En la imagen están expresados algunos ejemplos. Pero me interesa presentar al menos un esquema básico de una metodología para la formulación de un proyecto, ¿no? Surge, en principio, a partir de la identificación de un problema, ¿no? Y de una decisión de actuar. Se decide llevar a cabo una acción sobre un problema detectado, ¿no? Hay una decisión, ¿no? La primera etapa consiste en la identificación de la idea del proyecto, donde se analiza el problema y se piensan distintas posibilidades para resolverlo. La etapa 2 tiene por objetivo construir el anteproyecto preliminar, ¿no? Para eso se profundiza el estudio y se filtran las alternativas que no son viables en función de los recursos a movilizar, ¿no? Entonces se van viendo algunas alternativas de esas
que se hicieron en la identificación del proyecto, pero bueno, cuáles se descartan. En la etapa 3 se busca el anteproyecto definitivo, ¿no? Se desarrollan algunas variantes, ¿no?, sobre el proyecto preliminar, y se las evalúa según distintos criterios, ¿no? Criterios ambiental, social, económico, urbano. Todas estas valoraciones son de tipo técnico, pero también se pueden hacer con la gestión política y también a través de las instancias participativas, ¿no? Poner a decisión, bueno, cuáles son las distintas variantes que tenemos para desarrollar o llevar adelante un anteproyecto, ¿no? En la cuarta etapa, bueno, se formula el proyecto definitivo en el cual se desarrolla la alternativa seleccionada y se definen los beneficiarios, la propuesta técnica y legal, los recursos económicos y humanos necesarios y el tiempo para su realización, ¿no? Este esquema es válido tanto para intervenciones de tipo directa, como puede ser la extensión de una red de infraestructuras, como para la localización de un equipamiento, o la implementación de un banco de tierras, o la provisión de viviendas, o la distribución de un subsidio. Este es un caso de la identificación de la idea del proyecto, ¿no? La primera etapa, ¿no? Que lo implementamos en Areco, ¿no? A partir de los objetivos vinculados al desarrollo económico, particularmente de la actividad turística, se identificó como problema la falta de aprovechamiento del centro histórico como atractivo, ¿no? Por el turismo que iba de fin de semana, para la oferta recreativa del río, en realidad nunca pasaba ni conocía ni se acercaba al centro histórico que podía llegar a tener valor. Que tiene valor. Pero en función de, bueno, de esos lineamientos de ordenamiento que donde se promueven la puesta en valor tanto del centro histórico como de las áreas del entorno al río Areco, se identificó como una idea de proyecto la creación de circuitos turísticos que articulen las distintas áreas, ¿no? La del casco histórico, el área turística tradicional y las nuevas a incorporar, ¿no? Para identificar la idea también se pensaron, bueno, en distintas actividades, ¿no? En distintas actividades, y también se identificaron y localizaron los distintos recursos y atractivos que podrían ser visitados, y se pensaron en recorridos alternativos como para evaluar justamente y desarrollar el proyecto, ¿no? Bueno, este sería el punto de partida para identificar la idea del proyecto, ¿no? En el momento en que se decide que existe interés en realizarlo, se procede al desarrollo de las etapas siguientes hasta el proyecto definitivo. Bueno, en esta última parte voy a mencionar muy brevemente aspectos referidos al diseño de la normativa urbanística como proyecto desarrollado en el marco de un plan de ordenamiento, ¿no? Y en particular voy a hacer referencia a la normativa urbanística en su encuadre legal referido por el Decreto Ley Provincial de Ordenamiento de la Provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, en principio, una normativa urbanística es un proyecto de tipo normativo que resulta más efectivo si se da en el marco de un plan, ¿no? Esto implica, esto lo aclaro porque no siempre la normativa urbanística o los códigos están en el marco de un plan, ¿no? Pero bueno, es más efectivo si se resuelve en el marco de un plan, y en realidad porque, como ya lo dije anteriormente, implica, bueno, una articulación coherente con otro conjunto de proyectos que promueven el desarrollo urbano en línea con las orientaciones del modelo urbano propuesto, ¿no? Estas dos imágenes así lo expresan. Bueno, vean la relación entre las zonas del código a la derecha, ¿no? El Código de Ordenamiento Urbano de la Ciudad de Areco, y la propuesta de ordenamiento que teníamos en la izquierda, ¿no? Fíjense cómo, bueno, van coincidiendo de alguna manera y con algunos
diferencias también, bueno, cuáles son las zonas que se pretenden regular con distinto carácter para acercarse a esa propuesta o a ese modelo. Bueno, las normas urbanísticas, bueno, son un conjunto de instrumentos reglamentarios básicos de la gestión del uso del suelo, la subdivisión, la ocupación y el equipamiento que pretendemos relacionar o vincular a ellos, ¿no? A esas distintas condiciones, ¿no? Son también la expresión jurídica de un plan urbano o de una política territorial, ¿no? Trato de hacer justamente poner énfasis en esto, que no siempre se dan en el marco de un plan, ¿no? Puede ser a partir de una política territorial. Y por lo tanto, bueno, están sujetos al cumplimiento de todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas de esa ciudad, ¿no? Rigen sobre el suelo, sobre el uso del suelo, sobre los trazados, sobre la subdivisión, los volúmenes edificados, la preservación del patrimonio construido, natural, y todos los aspectos relacionados con el ordenamiento físico, espacial y ambiental del territorio. Básicamente, en el marco de la Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires, la regulación de las áreas urbanas se apoya en dos aspectos. Por un lado, el patrón de urbanización que articula parámetros de uso, subdivisión y ocupación, específicamente asignados a las áreas y las zonas que fueron delimitadas. Y por otro, en determinadas condiciones de calidad de vida urbana, a partir de los requerimientos de infraestructuras y equipamientos en relación o coherentemente articulados con los patrones de urbanización. Quedan definidos en la norma urbanística cuáles son los usos admitidos y los prohibidos, así como los predominantes que se busca promover para definir el carácter de cada área, de cada zona. También queda definido la subdivisión a partir de la regulación de las dimensiones mínimas de las parcelas, que varían según las áreas, y también a partir del requerimiento de cesiones de espacios verdes y de calles, cesiones que se hacen al dominio público, ¿no? También, bueno, quedan definidas la ocupación de las normas de ocupación del suelo en términos de extensión y de intensidad de la edificación, ¿no? Y también de grado de concentración de la población, ¿no? Se regula a partir de indicadores urbanísticos, como el FOS, el FOT y la densidad, que se aplican a las parcelas, ¿no? En relación a los requerimientos de infraestructura, queda también definida la obligación de dotación de servicios urbanos para las áreas urbanas, restringiendo las densidades si no los tienen, ¿no? Y también los requerimientos de espacios previstos como obligatorios de ceder cuando se realizan una subdivisión para realizar una nueva urbanización. Bueno, en esta última imagen están representados algunos de los componentes básicos de un proyecto de normativa urbanística. Por un lado, además del diagnóstico que siempre tiene que estar presente, sobre todo para profundizar el análisis cuando así se requiera, y para encontrar también los fundamentos, ¿no?, que dan lugar a la normativa, ¿no?, que en realidad es el elemento, yo diría, fundamental para poder interpretar la normativa, ¿no? Otro de los elementos es el modelo urbano propuesto, a partir del cual se delimitan las áreas urbanas, las zonas con diferente carácter, los espacios y los usos específicos. Otro elemento es, bueno, la zonificación, donde queda perfectamente delimitada las zonas y los espacios parcelarios afectados por cada una de las normativas. Y bueno, la hoja de zona, que es la que aparece ahí a la derecha, en la parte superior, donde ustedes pueden ver que queda identificada para cada zona, están definidas todas las regulaciones y todos los requerimientos que pesan sobre las propiedades privadas,
Y bueno, en algunos casos como este también algunas condiciones en relación a requerimientos y condiciones en relación al espacio público y al paisaje, ¿no? Que en realidad debe cumplimentar el municipio, ¿no? Bueno, y la matriz inferior, bueno, es el nomenclador de usos, que es una planilla donde se listan todos los usos del suelo, desagregados por rubros, y se consignan para cada zona, que corresponde a cada una de esas columnas, cuáles de esos usos están permitidos, cuáles admitidos, con determinadas condicionantes que se les hace y restricciones, y cuáles, bueno, están prohibidos. Bueno, con esto ya termina la clase, espero que les resulte de utilidad. Es una aproximación al conocimiento de algunos instrumentos de planificación desde una mirada más operativa, con un acercamiento más hacia lo metodológico. Acá, bueno, está la bibliografía de consulta. Si surgen dudas o les interesa un mayor detalle sobre alguno de los contenidos desarrollados, bueno, contáctense a través del mail de la cátedra y podemos organizar alguna reunión virtual, ¿no? Del mismo modo, bueno, si la necesidad surge al momento de preparar la materia, tengan presente que podrán asistir a la clase de consultas que se hace la semana previa a la fecha de examen. Bueno, muchas gracias por tu atención. Ahora sí, bueno, un saludo para ustedes, espero que se encuentren bien y se cuiden mucho, así pronto nos podremos cruzar nuevamente en la facultad.